muy interesante, que además es exclusivo de nuestra materia. Prácticamente no llevan ni en medicina interna, ni en cirugía, en ninguna de las materias llevan los linfomas, ¿no? Bueno, ya el anterior miércoles hemos avanzado al linfoma de Hodgkin y ahora nos toca avanzar linfoma no Hodgkin, ¿sí? Que es una enfermedad mucho más complicada, más compleja, más heterogénea. Pero de todos modos trataremos de resaltar las principales características, por lo menos. En las clases teóricas no se puede abarcar todo, es un mundo entero. Los linfomas son un mundo complejo, ¿ya? Así que les voy a presentar ahora mi tema. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si sale, por favor. ¿Se ve? Sí se ve, doctor. ¿Se ve y se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, nos lanzamos al éxito, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, las proliferaciones linfoides, la patología ganglionar sobre todo, se clasifica en no neoplásica y neoplásica. Y habíamos dicho que la mayor parte de las adenomegalias, de los crecimientos ganglionares, son benignos, son de carácter hiperplásico, reactivas, pero y que las verdaderas neoplasias de los ganglios linfáticos todas son malignas, ¿no? Esa es una característica peculiar. No hay neoplasias benignas en los ganglios linfáticos. Si es neoplasia, es maligno y se llama linfoma, ¿ya? Entonces, las proliferaciones neoplásicas de leucocitos se llaman linfomas y se originan en el tejido linfoide, ya sea en los ganglios linfáticos o en tejido linfoide de otros órganos, asociados a otros órganos, donde frecuentemente se encuentra el tracto digestivo y sobre todo el estómago, ¿no? Se desarrolla, hemos dicho, como consecuencia de la expansión clonal, o sea, de una sola línea germinal se forman estas neoplasias, una expansión clonal de una u otra línea o sublínea linfoide, pero, ¿ya? Linfoide. Entonces, derivan ya sea de los linfocitos B, de los linfocitos T, o en forma poco frecuente de los linfocitos natural killer, o sea, de los linfocitos grandes granulares o citotóxicos naturales, como quieran llamarlos. Hay dos grandes grupos, fundamentalmente. Ya hemos hablado del linfoma de Hodgkin y ahora vamos a hablar del linfoma no Hodgkin. Y esta es la clasificación de la OMS, la que se utiliza en forma más concertada a nivel mundial actualmente, ¿ya? Entonces tenemos neoplasias de los linfocitos de los linfocitos B y de los linfocitos T y del natural killer entre los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin que hemos explicado en la anterior clase, en donde estaban los subtipos clásicos y el de predominio linfocitario nodular, que es el no clásico, ¿sí? Entre las neoplasias de los linfocitos B están las originadas en precursores linfoides B y en los linfocitos T en precursores de linfocitos T, ¿no? Estos son los linfomas inmaduros o linfoblásticos y que pueden leucemizarse o concomitantemente presentarse como leucemia, ¿ya? Y luego tenemos las neoplasias de linfocitos B periféricos, que generalmente son de adultos, lo mismo que de linfocitos T periféricos, en donde estamos incluyendo además a los derivados de las células natural killer. ¿Bien? Entonces, las proliferaciones de las neoplásicas de los linfocitos son malignas, siempre, monoclonales, tres categorías: neoplasias linfoides, B, T, natural killer, neoplasias mieloides, ahí están la leucemia mieloide aguda, el síndrome mielodisplásico y la proliferación bueno, y después tenemos las verdaderas lesiones histiocíticas de macrófagos y células dendríticas, ¿ya? Macrófagos y células dendríticas.
Trastornos mieloproliferativos era la palabra que no me estaba acordando. Trastornos mieloproliferativos. Bueno, pero ahora vamos a hablar sobre todo de las neoplasias linfoides, derivadas de linfocitos B, T o natural killer, precursores de linfocitos, de células derivadas de los linfocitos, células postmaduras, diríamos, y derivados de los histiocitos, verdaderas linfomas histiocíticos, ¿ya? La proporción puede variar en algunos lugares del mundo, mucho puede variar, ¿ya? Por ejemplo, esta es una presentación del doctor Mazzarelli, que es italiano, y que en Europa en general la mayor parte de los linfomas son no Hodgkin, ¿no? Tenemos en amarillo y en verde, y solamente un pequeño porcentaje son linfomas de Hodgkin, ¿ya? Entonces, y entre los linfomas no Hodgkin, los de células grandes, en este caso son el 25%, y los de células pequeñas el 62%. Pero esta proporción porcentual no se repite en América Latina y en Bolivia, ¿ya? Yo diría que un alto porcentaje, no sé exactamente el porciento, pero un 50% por lo menos de los linfomas no Hodgkin son en Latinoamérica de células grandes y un 50% de células pequeñas, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos un dibujo esquemático, un algoritmo en realidad de la ontogénesis de los linfocitos B, y aquí tenemos de los linfocitos T. Y al mismo tiempo que nos muestran la maduración, el proceso madurativo de los linfocitos B en sus diferentes fases, nos extrapolan los linfomas que se originan en cada uno de este proceso madurativo, ¿ya? A lo largo de este proceso madurativo. Entonces tenemos la célula linfoide primaria, derivada de la célula pluripotencial, madre de la médula ósea, para dar un linfoblasto B precursor, ¿ya? Que contiene estos marcadores de superficie, Cluster of Differentiation, 10, 19 y TDT, ¿ya? A partir de estas células surgen, por ejemplo, los linfomas precursores de células B, o sea, los linfomas linfoblásticos. En este caso B, porque estamos hablando de la maduración de las células B, ¿no? Luego, una vez que estas células salen de la médula ósea hacia la sangre y al poblar los órganos linfoides periféricos, van a dar una célula virgen, una célula B virgen, ¿no? Que puede tener dos caminos fundamentalmente. O puede, que es en la mayor parte de los casos, ingresar a los folículos linfoides de los ganglios linfáticos y otros órganos linfoides a madurar, ¿ya? Y aquí tenemos las células del manto y las células centrofoliculares, o de los centros germinales, ¿verdad? Si se origina en las células del manto que rodea a los centros germinales, entonces hablamos de linfoma de las células del manto y sus marcadores característicos, aquí los tienen, CD5, 20 y 22. Bueno, el 20 y el 21 y el 19 son universales para los linfocitos B, ¿no? Pues estos linfocitos del manto ingresan al centro germinal ya por un estímulo antigénico, ¿no? Por un estímulo antigénico y empiezan a madurar. Primero se forma un linfoblasto folicular B que se caracteriza por ser una célula redondeada, pequeña, de núcleo redondeado, con nucleolos más o menos evidentes, varios nucleolos, 3 por ejemplo, y un citoplasma escaso, ¿ya? De esta célula, IgM positiva, ¿no? O folicular B blástica, surgen los linfomas de Burkitt. Luego siguen madurando por estímulo antigénico para formar los centroblastos, cuyos marcadores característicos son CD10 e inmunoglobulina M también. Y aquí las células son mucho más grandes, siguen teniendo un contorno redondeado, el citoplasma es ligeramente más grande, se llaman centroblastos, y de estas células surgen los bastante más frecuentes linfomas, muy frecuentes linfomas, diremos. No vamos a generalizar, pero son entre los más frecuentes. El linfoma de células B grandes,
Luego, el centroblasto, por estímulo antigénico también, sigue madurando para dar los denominados centrocitos B, cuyos marcadores siguen siendo CD10 y el clásico marcador BCL6, ¿ya? Este centrocito va a dar origen al linfoma folicular de células pequeñas, ¿ya? Muy frecuentemente los linfomas foliculares, ya sean de origen centroblástico del centro germinal o no, pueden mezclarse entre células pequeñas y grandes a veces, ¿ya? Puede haber predominio de células grandes o puede haber predominio de células pequeñas, o mixto, células grandes y pequeñas más o menos en igual proporción. Pero un alto por ciento de los linfomas que estamos estudiando surgen de estas dos células, centroblastos y centrocitos, que están madurando en el centro germinal. Una vez que han madurado los centrocitos, salen a la zona marginal o parafolicular, ¿no? Y tienen una diferenciación medio monocitoide. Como ven ustedes, el núcleo es medio arriñonado o en herradura, ¿sí? De aquí surgen los linfomas de células B, leucemia linfocítica crónica de células B, y de este tejido un poco más maduro, de esta célula, un poco más madura, surgen el tejido linfoide asociado a las mucosas, y de esas células que asientan en el tejido linfoide asociado a las mucosas van a surgir los linfomas de la zona marginal, que se llaman también linfomas MALT o maltomas, ¿ya? Otra línea que pueden seguir las células de la zona marginal va a madurar hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y de esta célula plasmática surgen los famosos mielomas, plasmocitomas, ¿no? Mieloma plasmocítico, mieloma múltiple o el plasmacitoma de partes blandas. La mayoría de los mielomas múltiples son óseos, tumores óseos medulares, ¿ya? Bueno, nos habíamos quedado que otra opción es que no ingresen a madurar al centro folicular y se excluyan de este proceso madurativo y vayan directamente a formar los inmunoblastos B, ¿ya? Los inmunoblastos B. Y estos inmunoblastos B surgen maduran a nivel de la paracorteza, ¿no? De la zona T, pero siguen siendo B, no se olviden, ¿no? Están en la zona T, pero son B, ¿ya? Estos se llaman inmunoblastos B, y de esta célula surge otro linfoma muy frecuente también, el linfoma difuso de células grandes B, ¿ya? Pero también puede transformarse en un linfocito medio plasmocitoide o en inmunoblasto plasmocitoide, y de esto ya es a nivel de la médula del ganglio linfático y de otros órganos, y va a dar lugar al denominado no muy frecuente linfoma linfoplasmocitoide. Vean ustedes entonces cómo es de importante acordarse del proceso madurativo, de los diferentes marcadores que hay en cada una de estas fases y del origen de las células para formar linfomas, ¿no? Linfomas de todo tipo, una heterogénea población celular que da un grupo heterogéneo de linfomas. Y algo parecido, aunque no tan diverso, surge de los linfocitos T. Tenemos la célula linfoide determinada, célula T determinada, que surge también de la stem cell, para ir a madurar al timo. Y en el timo va a ir sufriendo un proceso madurativo y va a marcar estos marcadores. Todavía no marca CD4 ni CD8, que es característico de los timocitos ya maduros, aunque no relacionados con los anticuerpos, con el antígeno, perdón. ¿Ya? Entonces, TDT otra vez, CD7, estos son negativos, y el protimocito se va convirtiendo en timocito, que empieza a marcar ya marcadores más maduros, ¿no? Entre los más importantes, CD4, CD8, además de CD2, CD3, CD5. CD3 es el universal de los linfomas T, ¿ya? De los linfocitos T, perdón. Entonces, la CD4, o célula colaboradora, y la CD8, célula reguladora, supresora, etcétera, van a salir del timo, ya maduros, y van a ir a poblar los ganglios linfoides, el vaso y la sangre, ¿no? De todas estas células surgen los precursores de linfocitos T, o sea,
y van a dar origen al linfoma de células precursoras o linfoma leucemia linfoblástico T, ¿ya? En cambio, de todas estas células que han salido ya al tejido linfoide periférico, ganglios linfáticos, vaso, hígado, etcétera, sangre, van a dar origen a un heterogéneo grupo de linfomas T celulares periféricos, de células T periféricos, ¿sí? Bueno, seguimos con este mismo esquema de concepto, ¿sí? Y tenemos aquí a las células del manto, a las células foliculares y a los linfomas de la zona marginal, a sus diferentes marcadores, ¿no? Sus diferentes marcadores, todos son B, por lo tanto, todos son marcadores, marcan CD20 positivo. Algunos marcan CD5 positivo, otros no marcan CD5 positivo y marcan CD10 positivo o inmunoglobulina L, como en el caso del linfoma de la zona marginal. Pero aquí hay unos marcadores más específicos, ¿ya? La ciclina D1 para los linfomas del manto, el BCL2, además del BCL6 que ya habíamos dicho también, el BCL2 para los linfomas centrofoliculares y el MALT1 para los de la zona marginal, para los maltomas, pues, ¿no? Y claro, para las células plasmáticas tienen sus propios marcadores, inmunoglobulina E, G, etcétera, ¿no? Y obviamente también otros marcadores. Aquí tenemos en relación al curso clínico, lo mismo, pero en relación al curso clínico. Los linfomas no Hodgkin pueden tener un curso indolente, un curso agresivo, o, bueno, aquí están incluidos los linfomas de Hodgkin, que como ustedes saben, en general, salvo el de depresión linfocitaria, tiene buen pronóstico, ¿no? Tenemos entonces el Hodgkin clásico, y el no clásico, que se llama el predominio linfocitario nodular. Bueno, pero hablemos de los no Hodgkin. ¿Cuáles de los linfomas que hemos mencionado en ese algoritmo madurativo tienen un curso clínico indolente, que no necesariamente se curan, ¿no? Paradójicamente, algunos de los linfomas agresivos, como vamos a ver, tienen más posibilidades de curarse que algunos de los linfomas indolentes, ¿ya? Aunque tienen un curso clínico más larvado, indolente, más prolongado, a veces como el linfoma folicular de 10 años promedio de sobrevida, pero van yendo directamente a la muerte, ya no son curables por el momento. En cambio, un porcentaje, alrededor del 40% de los linfomas de células B grandes, ¿no?, centrofoliculares o no centrofoliculares, tienen un curso agresivo, pero pueden ser curables, ¿ya? Y además aquí tenemos en este grupo a los linfomas plasmablásticos y al linfoma de Burkitt, que también tiene una tasa alta de curación. Bueno, dependiendo del tipo de linfoma de Burkitt, ¿ya? En relación a la etiología y la patogenia, son varios los factores que intervienen, ¿no? Los más importantes tal vez son translocaciones cromosómicas y otras mutaciones adquiridas a través de los oncogenes famosos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos oncogenes? Hay una expresión inadecuada de proteínas normales y la síntesis de oncoproteínas por fusiones de genes, ¿no? Pueden haber procesamiento mutacional, mutaciones de tirosina sinasa, translocación de MYC, mutaciones pro-sobrevivencia, translocaciones de BCL2, mutaciones de factores de transcripción o autorrenovación, translocaciones del MML, gen de fusión PML, que esto es raro, ¿no? Los trastornos genéticos que favorecen la inestabilidad genética, como los síndromes de Bloom, anemia de Fanconi, ataxia de telangiectasia, virus implicados en los linfomas no Hodgkin, como en el Hodgkin también, el virus de la leucemia y linfoma de células T, el virus de Epstein-Barr, el virus herpes de tipo 8 y bacterias también, el Helicobacter pylori, sobre todo relacionado con los linfomas MALT, ¿no?, de la zona marginal. Y la iatrogenia y el tabaquismo, la radioterapia, la quimioterapia y el tabaquismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en la clasificación y a describir algunas de las principales características de estos linfomas.
Hay dos fórmulas, la fórmula de trabajo de uso clínico y la fórmula de la OMS, que es la que más frecuentemente ahora se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque implica características clínicas, morfológicas, inmunofenotípicas y genotípicas, ¿ya? Entonces es mucho más completa la fórmula de la OMS. Y entonces vamos a ver que hay 4 grandes grupos de linfomas no Hodgkin: células B inmaduras, células B maduras, células T inmaduras, células T y natural killer maduras, ¿ya? Esos son los 4 principales grupos de linfomas no Hodgkin. ¿Ya? Características generales: monoclonalidad, una célula transformada, ¿ya? Ya habíamos hablado de eso. Su origen en las células B, entre el 80 y 85% de todos los linfomas no Hodgkin. Célula T, menos frecuente, célula natural killer, raramente, y célula histiocítica, o sea, los verdaderos linfomas histiocíticos son excepcionales, menos del 1%, ¿ya? Ahora, entre los linfomas, podríamos decir los más importantes, los más frecuentes que vemos también en Bolivia, los linfomas difusos de células B grandes, 30 a 40%. Esto se acerca a nuestra estadística, son los más comunes, seguidos de los linfomas de células B foliculares, ¿sí? Células grandes, pequeñas o intermedias, y todos los demás linfomas tienen una frecuencia menor a 10%. O sea que entre los linfomas B de células grandes y los linfomas B foliculares acaparan alrededor del 60%, ¿no? 55-60%. Hay una disfunción inmunológica, o sea, tienden a alterarse los mecanismos normales de regulación inmune. Hay mucha proliferación celular, pero no son inmunológicamente competentes, ¿ya? Y la topografía: las células neoplásicas B y T circulan ampliamente, pero tienden a volver a casa y crecer donde residen sus homólogos normales. Por eso es que los maltomas, por ejemplo, surgen en las mucosas, ¿ya? Los linfomas foliculares en los ganglios linfáticos, sobre todo en la zona cortical, pero, claro, invadiendo posteriormente la zona paracortical y la medular. Pero en cuanto al diagnóstico, siempre, a pesar de que hay muchas otras técnicas ahora de diagnóstico, el primer paso, el requerimiento inviolable por el momento, ¿no? No hay otra forma de hacer su diagnóstico sino a través del examen histológico, ¿ya? Después del examen histológico vienen los otros estudios, ¿de acuerdo? Los patrones de crecimiento de los linfomas de no Hodgkin, folicular y difuso fundamentalmente, y los grados de acuerdo a la tipia celular, bajo, intermedio y alto, ¿ya? Las células pequeñas hemos dicho que tienen un curso indolente y las células grandes un curso agresivo, y 30% de los linfomas no Hodgkin, algunos autores dicen 40%, son extraganglionares, es decir, que no surgen en los ganglios linfáticos. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando y viendo? ¿Hello? Sí, doctor. Ah, qué bien. Bueno, y aquí tenemos una representación esquemática de la morfología de los linfocitos, ¿no? Del linfocito normal, diríamos, bien diferenciado, de un linfocito atípico, de un linfocito atípico más pleomórfico, de un linfocito grande granular, o sea, un natural killer, y de un linfocito plasmocitoide, ¿ya? Bueno, y este es el patrón de crecimiento que podemos ver en los linfomas. Un patrón folicular, vean aquí, estos nódulos, ¿no? Folículos linfoides, más o menos monótonos, uniformes. No esperen una uniformidad absoluta, pero son más o menos uniformes. O un patrón difuso, como el de la derecha, ¿ya? Aquí no hay folículos linfoides, no hay nódulos linfoides, y todo se parece como una sábana llena de linfocitos, ¿ya? Que pueden ser grandes, medianos o pequeños. Aquí tenemos un acercamiento, diríamos, de un linfoma de células pequeñas. Y aquí un acercamiento de un linfoma de células grandes. Vean, es de curso más agresivo y, por lo tanto, perdón, tiene muchas mitosis, ¿no? Miren, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Eso nos habla de un Ki-67 altísimo,
de un índice de proliferación alto. Además, muchas células son, además de grandes, con nucleolos prominentes y tienen en general un citoplasma más amplio. Aquí los linfocitos son de células más pequeñitas, más uniformes, un citoplasma menor y los núcleos heterocromáticos. Bueno, hablemos ahora de particularidades, ¿ya? Los tipos más frecuentes en los niños son las leucemias linfoblásticas agudas y los linfomas que derivan de los precursores de células B y T. Son tumores muy agresivos que se presentan con síntomas de fallo medular por compromiso, por una anemia mieloptísica, ¿no? O una masa de rápido crecimiento. Inicio abrupto, tempestuoso, fatiga, fiebre por la neutropenia, fatiga por la anemia, hemorragia por la trombocitopenia, dolor e hipersensibilidad ósea por la expansión medular, por infiltración medular y del superiósteo, linfadenopatía generalizada, esplenomegalia e hipertrofia testicular, en caso de que tengan una presentación linfoide y no leucémica, manifestaciones neurológicas cuando invade el cerebro, ¿no? Cefaleas, vómitos, parálisis nerviosa por diseminación meningia. Las células tumorales contienen lesiones genéticas que bloquean la diferenciación de blastos inmaduros que no pueden funcionar como células inmunológicamente competentes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los precursores de células B y T, las neoplasias inmaduras, ¿sí? Los linfoblastos pre-B, 86% niños, extensa afectación de la médula ósea y sangre periférica, curso clínico agresivo, pero miren, 95% de remisión con un tratamiento adecuado. Los linfoblastos pre-T en adolescentes, más que en niños, masa mediastínica, afectación del timo frecuente, médula ósea no tan frecuente como los linfocitos pre-B, los linfomas de sus linfocitos pre-B, y un curso también agresivo, ¿ya? Y una respuesta menos favorable al tratamiento. En ambos casos hablamos de una relación núcleo-citoplásmica muy alterada, con escaso citoplasma, que contiene un material granular PAS positivo, ácido periódico de Schiff positivo. La cromatina relativamente condensada, sin nucleolos evidentes. Y los marcadores son importantes, ¿no? La deoxinucleotidiltransferasa terminal es la característica de las células linfoides inmaduras, precursoras B y T, de ambos grupos, ¿ya? En cambio, de los linfocitos pre-B o B inmaduros, estos son los marcadores: antígeno PAN-B, CD19, hipodiploidía, hiperdiploidía, pronóstico bueno, translocación 1221, buen pronóstico, relacionada con estos genes, ¿no? La translocación 922, el cromosoma Filadelfia, mal pronóstico. La translocación 11, menores de 2 años, mal pronóstico. Y en relación a los linfocitos T, el marcador C1A y otros marcadores T, como Notch1, que está presente en el 50-70% de los casos. Pero si queremos realmente saber si son precursores de linfocitos, ya sea B o T, tenemos que hacer el TDT, ¿ya? Y para diferenciar si son B o T, estos otros marcadores, ¿ya? Aquí tenemos una leucemia linfoblástica aguda en un extendido de sangre periférica con una monotonía de los linfocitos, ¿ya? No, morfológicamente es difícil saber si son B o T, por eso hay que hacer inmunomarcación. Ahora entramos al territorio heterogéneo de los linfocitos, de los linfomas, de células B periféricas, ¿ya? Tenemos, estos son los principales grupos: linfoma linfocítico de células pequeñas, que también se llama leucemia linfoblástica crónica, linfoma del manto, linfoma folicular, linfoma de Burkitt, linfoma difuso de células grandes, linfoma de la zona marginal, tricoleucemia y linfoma linfoplasmocitario. Como verán, aquí no está incluido el plasmocitoma o el mieloma múltiple, ¿ya? Luego tenemos las neoplasias de células T periféricas, linfoma de células T periférico sin otra denominación, linfoma anaplásico de células grandes, leucemia linfoma T del adulto, micosis fungoide que si compromete sangre periférica se llama síndrome de Cefari, leucemia de linfocitos grandes granulares, linfoma extraganglionar de células T
o natural killer. ¿Ya? Aquí tenemos las principales características morfológicas, inmunofenotípicas y genotípicas, y las características de evolución, sobre todo del pronóstico. Y aquí tenemos el linfoma correspondiente, ¿no? Estos son los principales. Linfoma del Banto, derivado de las células B virgen, ¿se acuerdan? Que hablamos de la célula B virgen, linfocitos B nativos se llaman también, y también los linfocitos B de memoria. Morfológicamente, linfocitos B parecidos a los linfocitos normales del manto, irregulares, pequeños e intermedios. En el ganglio hay bosamiento arquitectural y un patrón difuso a sutilmente nodular. ¿Ya? Sus marcadores, solo vamos a mencionar los más importantes: CD5 positivo, CD23 negativo. ¿Ya? A veces hay que hacer marcadores negativos porque eso nos ayuda a estar seguros del diagnóstico. ¿Ya? Sobreexpresión de la ciclina D1, inmunoglobulina H. Esta ciclina D1 está relacionada con la progresión de la fase G1 a la fase de síntesis en el ciclo celular. Clínicamente, adultos mayores, linfadenopatía generalizada extraganglionar, compromiso del vaso, médula ósea, tracto gastrointestinal, y por lo tanto, si hay compromiso de la médula ósea, pancitopenia, si hay compromiso del vaso, esplenomegalia, un curso indolente, moderadamente agresivo. Sin embargo, a la larga, no muy larga, 3 a 4 años, mal pronóstico. ¿Ya? Luego tenemos el linfoma linfocítico de células pequeñas o leucemia linfocítica crónica. 4% de los linfomas y 30% de las leucemias en Estados Unidos, se supone, ¿no? Deriva de la célula B virgen o de los linfocitos B de memoria postcentro germinal. Son linfocitos pequeños, no estimulados, mezclados con un número variable de células grandes activadas con un patrón difuso y bosamiento de la arquitectura. Marcadores inmunogenotípicos, trisomía 12, de lesiones en los cromosomas, en los brazos largos de los cromosomas 11 y 13 y de los brazos cortos del cromosoma 17. Y el CD5 positivo. CD5 positivo. Y miren aquí, CD23 positivo. ¿Ya? Niveles bajos de inmunoglobulina. Bueno, y los PAN-B, marcadores PAN-B, de todos los linfocitos B. Edad avanzada. Relación hombre-mujer 2:1, adenomepatía generalizada con afectación de la médula ósea, vaso e hígado. En algunos casos hay un síndrome hemolítico autoinmunitario y, por lo tanto, una trombocitopenia. Es la leucemia más frecuente en los adultos del mundo occidental, la leucemia linfocítica crónica. ¿Ya? Tiene un curso indolente, pero incurable. Y en el curso de su historia natural, puede sufrir una transformación prolinfocítica de células grandes, en cuyo caso es un anticipo de mal pronóstico. ¿Ya? Luego tenemos el linfoma folicular. Miren, es 40% de los linfomas en adultos. Tal vez en Latinoamérica no sea tanto, pero es importante. Deriva de la célula centrogerminal B, centrocitos, centroblastos. Tiene un patrón arquitectural folicular. Los marcadores son PAN-B y CD10 positivo, pero además BCL2, inmunoglobulina H, este es un marcador importantísimo para el linfoma folicular, y además BCL6. ¿Ya? Bueno, y clínicamente adultos mayores, linfadenopatía generalizada con afectación mucho menos frecuente de la médula ósea. El curso es indolente y tiene una vida media de 7 a 9 años. Les dije 10 años, ¿no? Eso es actualmente. Es que hay mejoras de todos modos. La quimioterapia a dosis bajas en Europa tienden a no tratar incluso estos linfomas de curso indolente hasta que se transforman, porque pueden sufrir una transformación histológica hacia linfoma no-Hodgkin de células grandes. Miren, hasta en el 30-50% de los casos. Y entonces recién hay que hacer una terapia agresiva, ¿no? Una quimioterapia agresiva. Bueno, luego tenemos el linfoma de Burkitt, menos del 1% en linfomas en Estados Unidos, derivan de la célula B centrogerminal, como hemos visto en nuestro primer cuadrito. Hay borramiento arquitectural, la talla de las células es intermedia, la cromatina densa, en sal y pimienta, dicen algunos autores. Los nucleolos son prominentes, las mitosis son abundantes y hay mucha necrosis
mediante apoptosis, lo que hace que haya muchos macrófagos fagocitando estos detritos celular, y entonces se ve como un cielo estrellado el linfoma de Burkitt, ¿no? El marcador idóneo, el CD10 positivo, y el reordenamiento del CEMIC, inmunoglobulina G. Virus de Epstein-Barr presente, sobre todo en el africano, ¿no? Hay tres tipos de linfoma de Burkitt: africano, esporádico y el relacionado con el virus de la inmunodeficiencia humana. Adolescentes en los africanos, adultos, esporádico, VIH, bueno, a cualquier edad que tenga VIH, frecuentemente compromiso extraganglionar, un curso muy agresivo, pero sobre todo en los africanos y esporádicos, curable, ¿ya? No tanto en los relacionados con el VIH, obviamente, también. Luego tenemos otro que es muy frecuente, el linfoma difuso de células grandes, 40-50% de los adultos, de la célula B centrogerminal, pero también puede ser post-centrogerminal o no centrogerminal, ¿no? 80% de células B, 20% de células T. Diversos tipos celulares, predominan las células grandes de los centros germinales, un poco más pequeñas que las inmunoblastos. Los marcadores BCL6, BCL2 y MYC, ¿ya? Todas las edades, más frecuente en adultos, ancianos, pero también hay en niños. Masas de crecimiento rápido, sobre todo ganglionar, pero también puede haber afectación extraganglionar, hasta en el 30% de los casos. No hay mucha afectación de la médula ósea ni leucemización del linfoma, y tiene un curso agresivo pero curable en el 40-60% de los casos, ¿ya? Linfoma de la zona marginal, extraganglionar, 5% de los adultos, células B de memoria postcentro germinal, tamaño variable, 40% con diferenciación plasmocítica y lesión linfoepitelial. Esto es importante en las zonas de los linfomas MALT, ¿ya? Una forma de diagnosticar el linfoma es la lesión linfoepitelial. Marcadores, el MALT1 actualmente se utiliza, el CD5 negativo, CD10 negativo, pueden haber algunas trisomías. Adultos, generalmente extraganglionares localizadas en sitios de inflamación crónica gástrica, ¿no? Relacionada con el Helicobacter pylori, reacciones autoinmunes. Entonces tiene un curso indolente y se disemina solamente en fases avanzadas. Fíjense, incluso tratando el proceso infeccioso, estos linfomas regresionan. La tricoleucemia es muy rara, es una linfoma derivado de la célula B memoria postcentro germinal. Se caracteriza por estas vellosidades que tiene, estas finas proyecciones citoplasmáticas parecidas a pelos en la membrana celular. Tiene marcadores PAN-B, CD5 y CD10 negativos, CD15, CD103 son de tomar en cuenta, y mutaciones activadoras del gen BRAF, ¿no? En la clínica, adultos mayores, compromiso de la médula ósea y vaso, afectación ganglionar excepcional, curso indolente, pronóstico excelente, sensible a los quimioterápicos. También tiene buen pronóstico este. Linfoma linfoplasmocítico, célula B de memoria postcentrogerminal, CD5 y CD10 negativos, diferenciación a células plasmáticas, adultos mayores, síntomas de hiperviscosidad sérica, porque en este grupo de linfomas surge el proceso que se conoce como macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? Tiene un curso indolente pero incurable. La sangre se hace muy viscosa. Mieloma múltiple y plasmocitoma. Aquí sí estamos incluyendo el mieloma múltiple o plasmocitoma mieloma de células plasmáticas, que puede ser medular, sobre todo óseo, pero puede también ser extra óseo, ¿no? Tenemos la célula plasmática procedente de la célula B postcentro germinal, diversos reordenamientos con afectación de la inmunoglobulina H. Adultos mayores, lesiones óseas líticas, esto es la característica, pueden haber fracturas patológicas, hipercalcemia por resorción ósea, insuficiencia renal por lo mismo, amiloidosis primaria, ¿sí? O el plasmocitoma, para diferenciarlo del mieloma múltiple, es una sola lesión, masa aislada de tejidos blandos también. Quimioterapia, remisión del 50-70%, pero en general relativa, no muy duradera. Linfoma T, ahora sí, los linfomas T,
periférico no especificado, células T maduras, TDT negativo, CD2, CD5, CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 positivo algunos, linfadenopatía generalizada, hay eosinofilia en la sangre, prurito, fiebre, pérdida de peso, curso agresivo, peor pronóstico que sus pares B. ¿Ya? La leucemia linfoma de células T del adulto, derivada de las células T helper, CD4, CD25, que es el receptor de la interleucina 2, provirus HTLV1 presente en muchas células tumorales, adultos con lesiones cutáneas, afectación medular e hipercalcemia, más frecuente en el oriente, ¿no? Japón, África Occidental y Caribe, y curso agresivo. Linfoma anaplásico de células grandes, T citotóxica, CD4 positivo, reordenamiento ALK. Niños y adultos jóvenes, ganglios linfáticos y tejidos blandos, agresivo pero de buen pronóstico. ¿Ya? Muy frecuentemente están subcutáneos también estos. Linfoma de células natural killer o T extragangliar, natural killer común, T citotóxica raro, CD4 y CD16 marcador de natural killer, ninguna anomalía cromosómica específica asociada uniformemente con el virus de Epstein-Barr. Clínicamente, adultos mayores, masas destructivas sin uso nasales, o sea, centronafaciales, ¿no? Y un síndrome hemofagocítico concomitante. La afectación ganglionar es excepcional, porque son centrofaciales, ¿ya? Tiene un curso muy agresivo y de mal pronóstico. Micosis fungoides. El síndrome de Sézary, cuando las células de la micosis fungoides comprometen sangre. Derivan de las células T helper. Se caracterizan por su epidermotropismo, TCD4 positivo, ¿no? Sin anomalías cromosómicas, adultos, máculas, placas, nódulos. Van evolucionando estas lesiones que parecen psoriasiformes, ¿no? Entonces, máculas, placas, nódulos cutáneos, eritema generalizado, de ahí el nombre de parapsoriasis, porque son psoriasiformes, y un curso indolente. Puede haber una eritrodermia cutánea y afectación leucémica de estas células. Entonces hablamos del síndrome de Sézary. Por último, entre los linfocitos T importantes, la leucemia linfocítica de células T granulares. Hay dos tipos, CD8 positivo y natural killer. Estos son sus marcadores. Adultos mayores, esplenomegalia, neutropenia y anemia, a veces enfermedad autoinmune. Tiene un curso indolente. Es una enfermedad rara. Bueno, ¿qué hora tenemos? Ya son las 6 prácticamente. Aquí vamos a ver algunos ejemplos nomás ya de procesos reactivos versus un linfoma, ¿no? Vean, un linfoma de células pequeñas. Aquí hay macrófagos con cuerpos tingibles. Aquí no hay macrófagos y la población es más homogénea, ¿sí? Este es un linfoma de células centrofoliculares, probablemente. En los linfomas foliculares, miren, el CD20 positivo, el CD10 positivo. En el GEMSA y en la inmunohistoquímica se puede ver el Ki67, paradójicamente mayor proliferación en los procesos reactivos que en los linfomas foliculares, ¿ya? En el GEMSA se ve mucho más bonito la maduración del ganglio linfático, del centro germinal, área clara, área oscura, como vimos en la anterior clase, ¿sí? Y macrófagos con cuerpos tingibles. Aquí no hay área clara, no hay área oscura, todo es uniforme, no hay macrófagos con cuerpos tingibles, lo mismo aquí. Aquí el BCL2 negativo, en el cambio reactivo, en el ganglio reactivo, con hiperplasia folicular, y aquí el BCL2 positivo. ¿Ya? Esta es la imagen típica de un linfoma folicular. Este es un linfoma del manto y este es un linfoma difuso, para que vean. Este es el linfoma del manto, vean, un remedo de formación de folículos, pero no hay un verdadero folículo. Y las células son muy parecidas a las células del manto normales, uniformes, muy parecidas. ¿Ya? Este es el aspecto de las células del centro folicular y este es el aspecto de las células del manto. Y las mismas más o menos se repiten en los linfomas de las células del manto, ¿no? Estas son las células del manto normales y estas son las del manto neoplásico.
Igual aquí, vean, hay un remedo de folículos, pero no se forman verdaderamente folículos y tienen estas células muy parecidas a las del manto normales, bien uniformes, de talla pequeña, ligeramente mayor. En el linfoma del manto hay una translocación 11-14, vean ustedes, la ciclina C1 FARCA positiva, y aquí está esta translocación con el FISH, hibridación in situ fluorescente, ¿no? Aquí tenemos el linfoma de Burkitt, esta es la imagen característica africana, un niño con el compromiso maxilar inferior, y este es el linfoma en cielo estrellado, vean, linfocitos pequeños, uniformes, con macrófagos por la harta necrosis que hay, por la elevada apoptosis, ¿no? Vean aquí, una tasa de mitosis exageradamente alta, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos las vacuolitas citoplasmáticas en los extendidos medulares y Ki-67 muy, muy alto por el índice de proliferación tan elevado. Macrófagos con cuerpos tigibles y ese cielo estrellado. Imagínense, cierren un poquito sus ojos y vean esta diapositiva, es un cielo estrellado. Ki-67 muy elevado, CD20 positivo obviamente porque son células B, ¿no? Y aquí tenemos el endémico, el esporádico, el relacionado con el virus del HIV, y tiene tres gatilladas, tres etapas: la disregulación inmune, la infección por el virus de Epstein-Barr, la translocación del CEMIC y el linfoma de Burkitt. ¿Ya? Bueno, y ya vamos a obviar todo esto. Y ahora tenemos el linfoma MALT, los maltomas, ¿no? Tenemos, esta es la lesión linfoepitelial que les decía, la lesión linfoepitelial, ¿no? De los maltomas. ¿Ah? Y aquí están los linfomas de células grandes, vean, ¿no? Tamaño mayor a 10 micrómetros. Y sean mucho más grandes, parecen epiteliales realmente. Aquí tenemos proliferación de células grandes. El CD20 es positivo porque son B. El CD68 es positivo cuando son histiocíticos. Bueno, y aquí tenemos este patrón de células monomórficas, multilobuladas. Y aquí el famoso linfoma inmunoblástico con nucleolos tremendos, grandes, acidófilos. Estas son tinciones de Gemsa. ¿Sí? Vean ustedes, linfoma de células grandes, CD20 positivo precioso, Ki-67 elevado, no tanto como en el Burkitt, pero elevado, y el linfoma de células grandes B, ¿no? Algunos detalles clínicos, patológicos, que no los vamos a por falta de tiempo. Aquí tenemos el linfoma anaplásico, que marca CD30 positivo, como en el Hodgkin. Muy bien. Con eso terminaríamos nuestra clase de hoy. Espero no haberlos prolongado demasiado. ¿Me siguen escuchando? Entonces, patologías son patologías Sí, derivadas del